en tu canal Fundación Ecoángel. Cuando nos ves, le das me gusta, te suscribes y lo compartes, no solo apoyas la fundación, apoyas el planeta. Haz que tus hábitos sean amigables con el medio ambiente, que no te domine tu inconsciencia, domina tu conciencia. Aprende desde hoy con Ecoángel. Cuadernos Ecoángel. En 2020, Ecoángel realizó una campaña más de Dona tu Cuaderno, actividad que ya tiene 5 años de haber empezado. Esta vez la campaña se hizo en tiempo récord. Se recogieron, reciclaron, transformaron, encuadernaron y entregaron 1000 unidades de cuadernos ecológicos Ecoángel en los colegios de la ciudad de Villavicencio. Una vez más, y gracias al entusiasmo y aportes del Colegio Gimnasio Moderno Integral y apoyo logístico de todos los ecoamigos Ecoángel, se perfila la campaña. Con este material y uno en bodega, se proyecta un año más de Cuadernos Ecoángel. ¿Pero qué es un cuaderno Ecoángel? Es un cuaderno 99% ecológico. Este cuaderno nace como una reflexión al consumismo desenfrenado que vivimos en la actualidad, comprar para botar. Finalizando el año escolar quedan cuadernos en un 60% nuevos, que deberían todos reciclarse. Pero las hojas limpias, esas se deben usar. Es así como nacen los cuadernos Ecoángel. Ha sido tanto el impacto positivo que hoy en día hay iniciativas independientes y colectivas de la propuesta que creó Ecoángel, como la de un dirigente político y su campaña Cuadernos del Reciclaje, o una ONG y su campaña Tus cuadernos son reútiles, y 2 colegios más de la ciudad. Para 2020 iniciamos la Donatón con los ecoamigos como punto de acopio, donde se recolecta el material y junto con otro material de versiones anteriores empezamos. Se separan las portadas de las hojas usadas y las hojas sin usar. Estas serán la base de los cuadernos Ecoángel. Lo demás irá a proceso de reciclaje, pues nada es basura, todo se aprovecha. Luego de arreglar el material, diseñar y tener las portadas, iniciamos encuadernación. El 26 de febrero, en una tarea ardua, se dejaron listos el 40% de los cuadernos que se iban a entregar al siguiente día. El 27 de febrero se visitó la institución educativa Centauros y la institución educativa Apiari. Ese mismo día en la tarde se aprovechó una reunión mensual del Grupo Sembradores de Vida, conformado por colegios y aliados, y se hizo la presentación y una entrega más de la campaña. En la noche se encuadernaron el 30% más. El 28 de febrero se visitó la institución educativa Colgalán. En la tarde del mismo día se entregó un paquete más en Mercados Campesinos de Villavicencio. Y al día de hoy, todo este ejercicio nos deja algunos números. 22.000 cuadernos recuperados, grandes, pequeños, cosidos, argollados, bonitos, feos, con hojas azules, rojas, de muñequitos, totalmente escrito o a medias. 8.000 cuadernos Ecoángel. De estos, 5.000 en una gran campaña apoyada por una entidad pública. 2.000 entregados en eventos a donde somos invitados, como el cumpleaños 398 de Medina, Cundinamarca. Y 1.000 que fueron entregados con el apoyo de Gimnasio Moderno Integral en tiempo récord en febrero del 2020. También nos quedaron 2.000 libretas Ecoángel, 1.000 libretas donadas al GEA Sembradores de Vida en el marco de su conversatorio. Se donó material y proceso de encuadernación. Las portadas fue una recolecta de los integrantes del grupo. 6.000 libretitas Ecoángel que se han entregado en eventos y como elemento publicitario de los ecoamigos. Y también
un aporte especial que son los formatos de rifas al mercado campesino de Villavicencio en hojas 99% ecológicas. De este ejercicio se desprende la ecuación Ecoángel, que nos da como resultado significativo 83.3 árboles salvados. Es así como durante los últimos años y gracias a mecenas se ha venido recuperando este material para elaborar cuadernos Ecoángel. Seguiremos trabajando y esperamos contar con su apoyo para que año tras año se convierta en un hábito amigable con el medio ambiente. Salvemos más árboles.